Muy bien, ya ahora estamos en la segunda clase, luego de haber vivido la primera con mucha revelación, con mucha alegría de poder conocer el propósito de Dios y de cómo Dios, el Dios que hizo los cielos y la tierra, nos comparte y nos hace semejante a Él en la capacidad de traer a otro ser a la existencia para que de esa forma su vida pueda correr por todas las generaciones y así establecer su santa ciudad, que es lo que nunca debemos perder de vista y tener presente, ya que es el fin de Dios con todo lo que ha hecho con la creación del hombre. Ahora, en esta segunda clase, nosotros vamos a ver el motivo del por qué Dios decide cambiar la forma de la creación o de cómo Él venía creando. Porque en la primera vimos de que Él cambia, ya que en los seres espirituales que había creado, a ninguno se le daba el poder de co-crear con Él o de traer a la existencia a otro, pero que en el hombre las cosas son diferentes y el hombre se vuelve un co-creador con Dios, es decir, se le comparte el poder y la semejanza de Dios de traer otro a la existencia, por supuesto que unido al Dios que da la vida y al Dios que hace todas las cosas. Pero esto tiene un motivo. ¿Qué fue lo que motivó a Dios para cambiar la forma de crear? Y es un tema apasionante, es un tema que realmente tiene revelación y que ayuda mucho a ir comprendiendo el porqué de todo lo que Dios hace y de esa manera, al tener la revelación, poder hacerlo con mayor entereza y determinación aquello que se nos ha mandado a hacer. Y en cuanto al motivo del por qué Dios cambia, por qué Dios de repente dice, no voy a crear al hombre en serie como he creado ángeles y el resto de la creación en lo espiritual, sino que al hombre voy a crearlo un hombre y voy a crear una mujer y que ellos se reproduzcan. ¿Qué es lo que motivó a Dios de tener este cambio en su manera de crear para con el hombre? Y si uno estudia las Escrituras, busca el Espíritu Santo, va a ver que el cambio es motivado en Dios, o sea, a Dios lo motiva producir este cambio, el hecho de su omnisciencia. Él conoce todo acerca de lo que iba a acontecer en el futuro, tanto del hombre como de todas las cosas. Entonces, al ser él un conocedor de lo que iba a acontecer con el hombre, él tiene que cambiar su manera de crear, porque de esta forma iba a ser mucho más efectivo, porque no nos olvidemos que Dios da libertad en el hombre, en todos los seres, para que elijan amarlo, obedecerle o no amarlo y no obedecerle. Lo vimos en toda la rebelión, bueno, del mismo Satanás, cómo arrastró a la tercera parte de los ángeles, que eligieron no amarlo y eligieron no obedecerle. Entonces Dios, conociendo todo esto y conociendo cómo el hombre se iba a comportar, se ve motivado a cambiar la forma. Y en vez de crear al hombre en serie, lo crea un hombre y una mujer para que se reproduzcan en su omnisciencia, sabiendo de que este hombre que era materia, porque no nos olvidemos que los ángeles eran espirituales, seres espirituales, que podían hacerse o materializarse, porque tenemos ejemplos en la Biblia de esto, o referencias, pero que el hombre era materia en sí, y que dentro de su cuerpo físico sí tenía una vida espiritual, que era la misma vida que Dios le había transmitido, y que Dios conocía en su omnisciencia de que este hombre, que este ser humano, iba en un momento a desobedecerle, a entrar en una rebelión y a perder la vida espiritual, la sensibilidad espiritual. Es decir, Dios conocía que este hombre, que era carne y que era espíritu, en un momento iba a perder la sensibilidad para ver espiritualmente y para experimentarlo a él mismo en su espíritu, que es lo que le llamamos la muerte espiritual o la caída del hombre.
Entonces, Dios, conociendo esto, se ve motivado a cambiar la forma. Y usted fíjese qué interesante que es todo lo que estamos hablando, porque Dios de esta forma o de esta manera estaba asegurándose de que su divinidad, su paternidad, su soberanía, su gobierno, no se perdiera en la tierra. Usted dirá, ¿pero por qué? ¿Cómo uno todo esto? Y es sencillo, es algo que podemos comprobarlo y verlo al leer todas las escrituras, pero que lo estamos haciendo y lo estamos condensando en esta clase para que le sea a usted más fácil entenderlo, comprenderlo como un todo a la paternidad. Y ¿sabe a lo que me refiero? A que cuando el hombre perdió la realidad de lo espiritual, perdió la visión de Dios mismo. Es decir, el hombre ya no tenía la capacidad de experimentar al que lo había creado. Ya no tenía la capacidad de experimentar al que lo había traído a la existencia. Ya no tenía la capacidad de experimentar al que al superior que lo había hecho ser lo que era. Entonces, al perder la capacidad de ver lo espiritual, de sentir lo espiritual, perdió la capacidad de percibirlo a Dios. Y por lo tanto el hombre perdió la referencia y ya no tenía claridad acerca de un creador, de un origen y de un superior. ¿Qué es lo que hoy en día viven muchos que por perder, o sea, totalmente la realidad de Dios, se creen y explican que vinimos de la explosión o que vinimos del mono, que vinimos de cualquier cosa, o sea, en la creación y el hombre mismo? Perdieron la realidad, la sensibilidad, la visión. No pueden ver a su origen claramente, no pueden ver a su superior, no pueden verlo. Entonces, al no verlo, están totalmente imposibilitados de creer, de confiar, de esperar, de buscar y de entregarle la vida al Dios que los creó, porque no tienen más la referencia, perdieron la referencia, no tienen al creador, no tienen al superior, no tienen al origen. Entonces buscan cualquier origen, cualquier forma de creación y no ven nada. Entonces Dios, conociendo todo esto, para que el hombre en su totalidad no perdiera la visión, la referencia y la conciencia de su origen, lo hace y lo crea de esta manera. Entonces, el hombre que es carne y que es espíritu, pero que de repente muere espiritualmente y queda solamente operando en la carne, de repente pierde la visión, pierde la referencia del origen del creador, pero al haber sido creado con un padre, es decir, yo quien les habla, vine a la existencia biológicamente en mi vida por un padre y vine a la existencia en la fe también por un padre. Entonces, si yo no tuviera la capacidad espiritual de ver las cosas, solo con mirar lo natural, lo físico, yo vería mi origen. Al mirar mi padre, diría, tengo un origen. No vine de la nada, tengo un origen. Tengo a alguien que me creó, tengo a alguien que me trajo a la existencia, tengo a alguien a quien le debo la vida, un superior, porque al darme la vida se hace superior. Entonces, de esta forma Dios cambia la manera y la forma, porque de esta manera es como Él iba a mantener en el hombre la conciencia de un origen, de un creador y de un superior. Así que cada vez que el hombre mira a su padre, tiene la imagen de su origen, tiene la imagen de su creador, tiene la imagen del que lo trajo a la existencia y de un superior. Cada vez que uno hoy mira al Padre, mira la imagen de Dios, porque el Padre representa mi origen, representa que tengo un creador y representa que tengo a un superior. Yo espero que le sea claro esto a usted, pero para mí, una vez que el Espíritu Santo me permitió comprenderlo leyendo, bueno, y escuchando las enseñanzas del apóstol Juan Andrés, en el que, bueno, me formé toda mi vida, más de casi 3 décadas ya, escuchando y recibiendo, todo esto me maravilló, todo esto me impactó.
Entonces, cuando yo hoy veo la vida del apóstol Juan Andrés, que es mi padre en la fe y es mi padre en el ministerio, yo puedo saber que tengo un origen, puedo saber que tengo un creador y puedo saber que tengo a un superior. Ahora, cuando la persona pierde esta referencia, pierde a Dios, porque no se puede honrar a Dios si no se honra a los padres. Esto es uno de los mandamientos que, por ejemplo, encontramos en Éxodo capítulo 20, en el versículo 12, que uno de los mandamientos que Dios le da a Moisés. Pero también en Lucas 7:10, Jesús, el Señor Jesucristo, Él habla acerca de este mandamiento, pero también dice de la pena que hay para el que deshonra a los padres y dice muera irremisiblemente. También es algo que trató el apóstol Pablo, así que lo vemos tanto en la ley, lo vemos en los tiempos del Señor y lo vemos en los tiempos apostólicos, de que el honrar al Padre tenía una pena de morir irremisiblemente. O sea, honrarlo era un mandamiento, deshonrarlo tenía la pena de morir irremisiblemente. ¿Por qué? Porque era la imagen, era el origen, y sigue siéndolo por supuesto, de nuestro Dios. Cuando una persona deshonra al Padre, deshonra a Dios. Cuando una persona no reconoce que tiene un origen, deshonra a Dios. Cuando una persona se quiere desentender de su Padre, está desentendiéndose del mismo Dios. Yo espero y ruego que el Espíritu Santo venga con revelación a su corazón de estas palabras y lo bendiga y le haga ver la importancia que tiene, que Dios nos ha puesto padres para que nunca perdamos la conciencia del origen. Nos ha puesto padres para que nunca perdamos la conciencia de que tenemos un creador. Y nos ha puesto padres para que nunca perdamos la conciencia de que tenemos a un superior. Por eso, hoy en día, es tan peligroso cuando una persona quiere reconocer a Dios sin reconocer a los hombres que Dios le dio y le puso por padre. Es el camino. Yo no puedo llegar a Dios si realmente tomo una decisión de deshonrar a mis padres, porque ellos son la imagen, son lo que me traen a conciencia el origen. Cuando yo veo el tema este de la paternidad, Dios lo ha creado con un fin, que ya lo vimos en la primera clase, pero motivado por esto que estamos viendo en esta segunda clase. Hay dos motivos por los cuales Dios decide cambiar la forma de crear y crea al hombre de esta forma. Uno es el que estamos hablando. El motivo es la conciencia del origen, la conciencia del creador y la conciencia de un superior. Cuando una persona pierde el respeto, la honra y la unión al origen visible, físico, de los padres que Dios nos da, está perdiendo la referencia de Dios y no va a poder ver claramente a Dios, porque Dios lo ha hecho de esta forma para que en nosotros esté claro, definido y revelado quién es Él y que respetemos la forma y la manera que ha tenido al crear de esta manera. Entonces, la pena es muy alta. Muera sin poder ser redimido el que maldice a su padre o a su madre. ¿Por qué es tan crítico esto? Porque el Señor estaba diciendo, el que no respeta al origen visible, el que no respeta al que lo trajo a la existencia y que lo tiene delante de sus ojos, al que no respeta a su superior, que es su padre que ve, ya sea espiritual o biológico, no me respeta a mí. Ya no tengo más nada que hacer con este hombre. Ya no tengo más nada que hacer con esta mujer. Porque todo mi plan está basado en que el hombre y la mujer se reproduzcan y que aquel que vino a la existencia honre a ese padre y a esa madre, para que de esa forma, al honrar a su origen, lo honre a Dios y transmita o transfiera esa honra, esa vida de Dios a la generación que viene. Entonces, cuando un hombre tiene el corazón para maldecir al padre, o es decir, para no reconocerlo, para no honrarlo como su origen, como su superior, como el que lo trajo a la existencia, pierde su referencia de Dios.
Y Dios ya no puede, porque ¿qué va a transferir a su próxima generación? ¿Qué le va a transferir a sus hijos? ¿Le va a transferir deshonra de los padres? ¿Le va a transferir falta de reconocimiento al origen? ¿Le va a transferir todo esto que estamos hablando? Y entonces, ¿cómo Dios pasa de una generación a la otra con su vida de paternal si estos hombres no reconocen lo paternal, no reconocen la paternidad? Y esto es serio para el individuo que deshonra a los padres. Mire, hay padres biológicos que no nos transfieren la vida de Dios, pero si bien uno nunca debe deshonrarlos, debe honrarlos, pero no debe seguirlos. No se puede seguir a una paternidad que no me muestra Dios. O sea, yo no puedo seguir a mi padre en el error. Debo honrarlo como padre por el rol que cumple, pero no debo seguirlo en lo que me transfiere o enseña porque es contrario a Dios. Ahora, Dios me da un padre espiritual, alguien que me engendra en la fe, y yo debo seguir a ese padre, honrar a ese padre y no separarme nunca de ese padre, lo que me enseña la Biblia, la Santa Biblia. Entonces, el primer motivo por el cual Dios determina cambiar su forma de crear es para que el hombre, una vez caído, no pierda la referencia del origen, del creador y del superior. ¿Y cómo hace para que esta referencia se mantenga en la conciencia del ser humano? A través del Padre. A través de los padres que nos da, Él nos mantiene conscientes del origen, conscientes del creador y conscientes del superior. Y de esta manera nos debemos comportar con nuestros padres. Debemos respetarles porque son nuestro origen, respetarles porque son los que nos trajeron la existencia y respetarles porque son superiores. Le debo la vida. Esto sería lo primero y lo que yo quiero que usted atesore en su corazón y lo guarde para que usted nunca sea alguien sin padre. Que le ruegue a Dios, si usted todavía no tiene un padre espiritual o ministerial, porque a lo mejor le hablaron del Evangelio pero nunca más vio a la persona, nadie se hizo cargo de su formación, porque eso es un padre. No solo el que le habló del Evangelio, el que se hizo cargo de usted para que la vida de Dios se formara en todo su ser. Entonces, si usted no lo tiene hoy, porque a lo mejor vivió en una organización en donde no se experimentó la paternidad y solo se practicaba un liderazgo que daba unas enseñanzas, pero que nunca se comprometía en la vida de ese hijo, porque eso no, o sea, un liderazgo que da enseñanzas y que sigue ritos a lo mejor religiosos, no habla de un padre. Un padre es alguien que lo podemos ver en el capítulo 31, en el versículo 20 de Jeremías, que esto es la esencia de un padre. Y es el segundo motivo por el cual Dios cambia en la creación su forma y hace que el hombre engendrara y tuviera hijos, para que de esa forma él pasara por todas las generaciones y llegara a formar su santa ciudad. Y Jeremías 31:20 dice: ¿no es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. La esencia de Dios el Padre, que debe ser la misma esencia de cualquier padre espiritual o ministerial. Esta debe ser la esencia. Es decir, cualquier hombre o mujer de Dios que quiera transferir fe, deberá tener un padre de fe ministerial y honrarlo, respetarlo como tal como enseña las Escrituras, porque de lo contrario no va a transferir lo correcto y mucho menos va a dejar expresar a Dios, porque Dios se expresa a través de ese rol. Ahora, lo segundo es algo maravilloso. La esencia de Dios, ¿sabe cuál es la esencia de la paternidad de Dios? Es que su amor es un amor entrañable. Es decir, el amor de Dios tiene comprometida sus entrañas. El amor de Dios no es el amor de un líder que si tú no cumples con ciertos requisitos te saca del cargo y pone a otro. Ese no es el amor paternal. Un padre no puede abandonar un hijo porque le dio un nieto y amar más al otro porque le dio 5 nietos. El amor de un padre es un amor que tiene comprometidas las entrañas. Es porque el hijo es alguien que nació de él, salió de sus entrañas, es parte de él, es carne de su carne, hueso de su hueso, es su parte. Entonces le compromete las entrañas a ese hombre
ese descendiente. No es cualquier persona, es alguien que ha comprometido sus entrañas. Por eso la paternidad espiritual no tiene nada que ver con el liderazgo común. El liderazgo sin paternidad es un liderazgo vacío, carente de la esencia del corazón de nuestro Dios. Porque la esencia del corazón de nuestro Dios es un corazón que tiene comprometida las entrañas, que le duele el alma, dice Dios. Tendría que castigar a Efraín, me duele el alma, por eso tendré misericordia de él. Por eso no me desentenderé de Efraín. ¿Sabe qué? El motivo por el cual Dios ha hecho que el hombre tenga hijos y no que sean hombres en series que se relacionen, es para que se comprometa entrañablemente con su descendencia. Porque es muy fácil que el mismo hombre que pecó se desentienda de la descendencia y no le transfiriera la vida de fe, y Dios se hubiera visto frustrado y no hubiera podido pasar por esa descendencia hasta llegar a llenar la tierra de su gloria. Es decir, el camino de Dios para llenar la tierra de su gloria es un hombre que engendra y transfiere. Si ese hombre no engendra y no transfiere, el camino de Dios se ve frustrado. Entonces, para que el hombre no se desentendiera de la descendencia, es decir, hoy en día puede ver uno liderazgos aún cristianos que ganan almas, pero se desentienden de la formación de esas almas. Y eso es tremendo, es contrario al corazón de Dios. El corazón de Dios es alguien que no se puede desentender de lo que ha engendrado. Y el corazón de un padre espiritual, alguien que está en la paternidad de Dios, es alguien que ha comprometido sus entrañas, que involucra su vida, que gasta su dinero, que gasta su salud, que gasta su tiempo, que involucra todo lo que tiene para formar a su descendencia. Ese es el segundo motivo. El primer motivo es para que el hombre no pierda la conciencia de su origen, no pierda la conciencia de su existencia y de su superior. Pero el segundo motivo es para que el hombre no se desentienda de lo que da luz. Así que hoy, en el nombre de Jesús, en esta segunda clase, yo le ruego al Espíritu Santo que plasme en tu corazón, que marque en tu corazón dos cosas que hemos aprendido. Número uno, nunca pierdas la conciencia de tu origen. Nunca creas que deshonrando a tu padre honrarás a Dios, o que es lo mismo. Si tú no honras a tu padre, no estarás honrando a Dios. Si tú no honras a tu origen, no estarás honrando al que te creó, al que te trajo a la existencia, al mismo Dios. Así que si usted que me está escuchando hoy o viendo este video no tiene un padre, tiene que orar al Espíritu Santo para estar bajo una paternidad de hombres que comprometan sus entrañas por usted, por su formación y por su destino. Y lo segundo es decirle al Espíritu Santo que usted entendió el deber, el compromiso y la responsabilidad de engendrar a otros en la fe, pero que Él le ayude a usted a comprometer de tal manera sus entrañas para que nunca se vaya a desentender de sus hijos espirituales. Lo bendigo en el nombre de Jesús y bueno, lo espero para que usted con mucha ansia pueda participar y disfrutar de la tercera clase que vamos a estar compartiendo en esta escuela de paternidad.